Bueno, listo, ya ahora sí. Entonces, retomando nuevamente, para que quede claro esta situación de acá. Entonces, tenemos las medidas de asociación, que como dije, trato de describir el comportamiento de una variable en función de la otra, como el comportamiento conjunto de las dos. Dependiendo del tipo de variables, tenemos la posibilidad de que sean dos variables cualitativas, en el cual para asociarlas, para mí la asociación, usamos el coeficiente chi cuadrado, que lo que pretende, como ya dije anteriormente, es comparar una tabla, lo que se observa en una tabla de contingencia con lo que esperamos hubiera ocurrido si las variables fueran independientes. El coeficiente chi cuadrado no se puede interpretar directamente de forma fácil, por lo cual para interpretar su valor se puede convertir en el coeficiente de contingencia, que en ese caso pues sí tiene valores entre 0 y 1, significando 0 la asociación nula y 1 la asociación perfecta entre las dos variables. En cambio, si tengo una variable cualitativa y otra cuantitativa, pues la variable cualitativa me permite armar grupos. Por ejemplo, pueden ser grupos como el género, o por estratos, o por resultados. Y en ese caso, pues puedo comparar los grupos eh, por grupos la variable cuantitativa. Entonces puedo hacer, sacar grupo A y grupo B, y hacer, ya sean restas, ahí sale la diferencia de medias, o puedo hacer cocientes. Y si tengo dos variables cuantitativas, pues ahí estamos hablando de la correlación. La correlación es la forma de asociación entre dos variables cuantitativas. Tenemos dos tipos de correlación, de producto punto y de Spearman, o por rangos, que vamos a repasar hoy. Todas estas formas de asociación son formas no direccionales. También tenemos la forma direccional, que es cuando ya me interesa solamente saber una variable como causante de otra, o como factor para explicar a la otra variable, y voy a subestimar el efecto que tiene y sobre x. No me va a interesar, solamente me interesa explorar esta dirección. Por lo tanto, x va a cumplir el papel de variable explicativa. La que yo coloque como x va a ser la explicativa, y la que yo coloque como y va a ser la variable explicada. Entonces, estamos comentando que cuando tengo el escenario de una variable cuanti contra otra cuanti, tenemos dos posibilidades, la regresión y la correlación. En la regresión vamos a medir la asociación asimétrica, es decir, la capacidad que tiene X para explicar o para decir los cambios de Y. Si tenemos el escenario más simple, que es la regresión lineal simple, pues tenemos solamente dos coeficientes, el coeficiente del intercepto y el coeficiente de la pendiente. Estos coeficientes van a formar en conjunto lo que es la ecuación de la recta de regresión, que es la ecuación que me va a poder predecir, significa que con valores predichos, predecir los valores de y en función de lo que yo quiera colocar como valor de x. Por el contrario, la correlación pues solamente intenta medir qué tanto varía x al tiempo con que varía y. Si varía, digamos que de forma directamente proporcional, o sea, a medida que una sube, la otra también sube, estaremos hablando de una correlación positiva. Y si por el contrario, entre más alto x, más baja y, hablamos de una correlación negativa. Y acá están las dos formas de coeficiente de correlación que vamos a tratar. Entonces vamos a hablar de un ejemplo bastante sencillo, que es el ejemplo, primero pasar con este ejemplo y después hablamos de ejemplos más elaborados. En este ejemplo vamos a trabajar específicamente con situaciones cotidianas. Tenemos, por ejemplo, el número de empanadas que usted consume en un día y el aumento de peso. En este caso, yo puedo considerar como X al número de empanadas y a Y el aumento de peso. Pues suponiendo que yo entre más empanadas coma, eso va a causar un cambio también hacia arriba del aumento de peso. Si yo considerara al contrario de que el aumento de peso es X y el número de empanadas es Y, estaré diciendo que una persona sube de peso, y por subir de peso eso conlleva a que el número de empanadas que consume al día cambie. Es una relación inversa. Esto pues naturalmente depende de que sea primero y que sea después. Alguien podría pensar que si yo aumento de peso, eso podría conllevar a que coma menos empanadas al día posteriormente. Pero eso depende de la forma como lo podamos ver. Entonces vamos a verlo de esta manera. Entre más empanadas yo como al día, en promedio, vamos a mirar el aumento de peso al final del mes. Y tenemos estos datos que nos dice que si la persona número 1
se comía 3 empanadas en promedio al día y aumentó 7 pesos. La persona número 2 se comía solamente una y perdió 2 kilos. La persona 3 se comía 4 empanadas al día y ganó 5 kilos. La persona 4 se comía 2 empanadas al día y aumentó 2 kilos de peso al final del mes. La persona 5 se comía una, no aumentó, no subió ni bajó de peso. Y la persona 6 se comía 2, subía 3 kilos. La persona 7 se comió 6 empanadas y subió 8 kilos de peso. Entonces, la ecuación que tenemos acá es la recta de regresión. Tenemos los dos coeficientes, alfa y beta. Entonces, el coeficiente que mide el efecto de X sobre Y, es decir, el efecto de comer empanadas sobre el aumento de peso, es la variable beta. La variable beta significa el efecto de X sobre Y, o más precisamente, el efecto de aumentar X en una unidad que tanto afecta a Y. En este ejemplo, como las unidades de X son las empanadas, pues directamente va a significar el efecto en el peso que tiene el comerse una empanada en promedio más al día. Eso va a significar el coeficiente beta. En cambio, el coeficiente alfa va a significar el valor que tendría Y si X asumiera un valor de 0. En efecto, si yo tengo X igual a 0, esta parte de la ecuación se va a anular y me quedaría pues solamente Y igual a X. Perdón, Y igual a alfa. Entonces, este coeficiente significa siempre eso, valor de Y cuando X vale 0. Solo va a tener interpretación cuando el valor de X0 tenga sentido. Vamos a ver más adelante que si yo estoy hablando, por ejemplo, de presión arterial o de edad o estatura, variables que no tienen sentido que valgan 0, pues el coeficiente alfa no va a tener mayor uso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar esta tabla de cálculos. Esta tabla de cálculos me parece que es la más sencilla, la que toma los valores y los eleva al cuadrado. ¿Los valores de qué? Del número de empanadas y el aumento de peso. Y después el producto cruzado entre las dos variables. Esto acá se llama normalmente producto cruzado, porque pues cruza dos variables. Entonces, pues 9 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, así sucesivamente, y aumento de peso 7 al cuadrado 49, menos 2 al cuadrado 4, y así también para todas las variables, para toda la variable, cuadrado de y al final el producto entre X por Y. Tengo el producto de 3 por 7, 1 por menos 2, 4 por 5, 20. Aquí mantengo los signos porque pues aquí no hay ningún cuadrado. 1 por menos 2 da menos 2. Y posteriormente obtengo las sumas de esos valores. La suma de la columna de los cuadrados de X, esa suma de acá, sumo estos, me da 71, sumo los cuadrados de Y, me da 155, y sumo los productos cruzados, o sea, los productos de X por Y, me da 98. Cabe aclarar que para la regresión no es necesario calcular, tener los cuadrados de Y, pero lo estamos haciendo una vez para poder tener la correlación de paso. Entonces, esta fórmula que está acá es la fórmula que vamos a emplear para el coeficiente de la pendiente. Todo esto que no deja ver bien. Entonces, tenemos, esta es la fórmula abreviada, acá tenemos la suma de los productos cruzados. Acá tenemos abajo la suma de los cuadrados de X, o sea, 71, este número que está acá. A este lado, las restas, tenemos n, que es el total de datos. Como tenemos solamente 7 números, pues acá va, en n va 7, tanto el numerador como el denominador. X barra, que también puede ser, si es una población, pues sería mu de X, sería el promedio de los datos de X, o sea, el promedio de estos 7 números. Si sumamos estos números y dividimos entre 7, me da 27. Aquí va 27.
Y acá está el promedio de Y, promedio de los valores de Y, me da 3,3, promedio de Y, y abajo va el promedio de X elevado al cuadrado, es decir, 2,7 elevado al cuadrado. Hago estas operaciones y me da este número que está acá. Número del numerador, número del denominador. Hago el cociente y me da un coeficiente beta de 1,22 kilogramos. ¿Qué significa eso? Significa que yo por cada empanada que me coma de más en un mes, se esperaría que al final del mes yo suba 1,22 kilogramos de peso. Esto es basado en que estos datos pues sean válidos y que el modelo que escogí de regresión también sea el correcto. Listo, ya tenemos beta o la estimación de beta, o sea, la estimación del efecto. Recuerden que este gorrito que está acá significa que es una estimación, no es el verdadero valor, es una estimación basada en la muestra. Entonces, esta es la estimación que tenemos del efecto de comerse una empanada más en el aumento de peso al final del mes. Para hallar el intercepto, es decir, alfa, tomo esta otra fórmula, que tomo el promedio de Y menos beta por el promedio de X. Entonces tenemos el promedio de Y que es 3,3 menos el efecto beta que ya lo habíamos calculado anteriormente y el promedio de X. Eso me da un valor del intercepto 0,006. ¿Qué significa esto? Que si yo me comiera, recuerden que alfa es cuánto subiría de peso si me comiera ninguna empanada, entonces eh, si no como empanadas, pues al final del mes espero ni subir ni bajar de peso. O a lo sumo subir 6 milésimas de kilogramo, es decir, 6 gramos, lo cual es un valor pues pequeño. Entonces, eso es lo que me dice el modelo de regresión. Reuniendo los puntos, pues tenemos esta ecuación de regresión. Esta ecuación es la que me va a permitir, usando valores de X, cualquiera, puedo tratar de saber qué pasa cuando me como 0 empanadas, 1 empanada, 2 empanadas, 3 empanadas, 4 empanadas, 5, 6, 7, las que yo quiera. Yo, sin importar el número de empanadas, puedo tratar de predecir cuál va a ser el valor de Y, el valor predicho, o sea, digamos el número de empanadas predicho. Entonces los valores predichos por el modelo se obtienen de esta manera, se obtienen resolviendo la ecuación. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto subiría de peso si me como 5 empanadas. Entonces multiplico 5 por 1,22 y esta multiplicación se la sumo a 0,06. Eso me da un valor predicho del aumento de peso de 6,1 kilogramos. Es decir, si yo me comiera 5 empanadas al mes, yo subiría 6,1 kilogramos de peso, basado en este modelo. Como les había comentado anteriormente, yo tendría que ir con un punto del desafío, es necesario graficar la relación entre las dos variables cuantitativas, variable X y variable Y. Aquí tenemos la variable X, que era usualmente en el eje horizontal, en este caso el número de empanadas al día, y en el eje vertical el aumento de peso en kilogramos. Entonces, lo que hago es unir los puntos, representar los puntos cada pareja de datos. Por ejemplo, 3 empanadas, aumento de 7, pues tengo acá 3 empanadas y un aumento de 7 kilos. Entonces, este punto de acá representa este dato, este dato que tiene dos variables. Y así para los puntos, todas las parejas de datos. La recta de regresión se halla de la siguiente manera. Yo debo tomar la ecuación de regresión que yo tengo, que en este caso es y es igual a 0,006 más 1,22 que multiplica x. Yo tengo esta recta de regresión y lo que hago es, como necesito trazar una recta, y una recta, si ustedes recuerdan, por ahí en alguna parte tienen sus recuerdos de geometría analítica al colegio, para trazar una recta necesito 2 puntos. Entonces, bueno, no necesitas saber mucho para recordar eso. Entonces, trazo 2 puntos. Entonces, cojo valores de x cualquiera. Puedo escoger x0, puedo escoger x5, como ya hicimos, y tratar de tener los valores predichos de y para estos valores de x. Entonces,
Averiguando eso, pues yo sé que si me como 0 empanadas, el aumento de peso va a ser prácticamente 0. Y si me como 5 empanadas, el aumento de peso va a ser 6,1. Entonces represento estos puntos los represento en el gráfico, acá están representados. No es necesario resaltarlos tanto, acá los dejé así para que se vieran. Y trazo una recta que una esos dos puntos. Y pues coloco la ecuación ahí al lado para representar que esta recta es la recta de esta ecuación. Bueno, ahora vamos a hablar del coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación producto punto de Pearson. O coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente hace un procedimiento muy parecido que usamos para la regresión, para la pendiente de la regresión. Acá está la fórmula. Vemos que el numerador es el mismo. Tenemos sumatoria de productos cruzados. Acá, o sea, 98. Menos n que multiplica los dos promedios, promedio de x y promedio de y. Acá están, y acá están los dos promedios. Y el denominador sí es un poco más complicado. El denominador son dos raíces multiplicando entre sí. Es decir, al final voy a tener dos números a los cuales le saco la raíz y los multiplico entre sí. Para saber esos números son similares al denominador del coeficiente de la pendiente. Es decir, acá tenemos sumatoria de x al cuadrado, o sea, 71, menos n por el promedio de x al cuadrado, o sea, n que es 7 por el promedio de x al cuadrado, o sea, el cuadrado es 2,7. En la otra raíz está lo mismo, pero para y. Sumatoria de cuadrados de y, o sea, 155, menos n, que es el total de datos 7, por el promedio de y, que es 3,3 al cuadrado. Al reemplazar, porque como les digo, estas fórmulas no son para aprenderse de memoria, yo me la terminé aprendiendo en parte otra vez por estar haciendo las diapositivas, pero esto es normal que se olvide, lo importante es saber cuál es el recurso que se debe utilizar. Entonces, pues reemplazo. Acá está sumatoria de cuadrados de x, pues yo sé que es 71, n, que yo sé que es 7, el promedio de x, que es 2,7, y el resultado, el 2,7 lo elevo al cuadrado. Ojo, el cuadrado solamente afecta al promedio de x, no afecta al 7. Si no es paréntesis, ahí no hay ningún paréntesis. Lo mismo pasa para y. Tengo la sumatoria de cuadrados de y, número de datos, promedio de y, esto elevado al cuadrado. Entonces, el resultado final es 0,9838. Vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación por rangos. Correlación por rangos. Por rangos. Ahora hablamos de la interpretación de los dos, no se preocupen. Entonces, correlación por rangos de Spearman es un coeficiente que hace parte de las técnicas no paramétricas. Parte de las técnicas no paramétricas. Y se calcula de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de cómo se calcula y después sí hablamos de su interpretación. Entonces, acá tengo los datos de x y de y. Y ahora no necesito no necesito hacer nada de promedio ni nada de eso, no. Ahora lo que necesito hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Asignarles un rango. Cuando yo digo rangos, es como un ranking. Como decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. ¿Sí? Como hacer como un escalafón de esos valores. Entonces, el dato más pequeño le va a asignar el valor de 1. Por ejemplo, en este caso, el más pequeño es el más grande negativo, o sea, menos 2. Le asigno el 1. Después sigue el 0, le asigno el 2, después sigue el 2, le asigno el tercer valor, tercer puesto, digamos, el 3 le asigno el 4, el 5 le asigno el 5, el 7 le asigno el sexto valor, y el octavo es el séptimo valor. Ahí están organizados de menor a mayor. El 1 más pequeño, el 7 es más grande, y pues todo funciona. Hagámoslo con x, que se complica un poco la cosa. Entonces, el dato más pequeño de x es este 1 o este 1. Entonces yo podría decir que este es el primero
y que este es el segundo, ¿cierto? Pues igual son el mismo, da igual a cuál le ponga. El coeficiente de Spearman resuelve esos empates de la siguiente manera. Si este es el primero y este es el primero también podría hacerlo, o sea, ambos son indistintamente el primero o el segundo, entonces lo que nos dice él, haga un promedio de los dos valores. Es decir, haga un promedio sumando el rango del primer número y el rango del segundo, y pues, el promedio es la suma y división entre el número de datos, o sea, lo sumo y lo divido entre 2, y eso me da 1,5. 1,5, 1,5. Y este es el rango que le voy a asignar a esos números. Es decir, el 1 va a tener un rango de 1,5 y este 1 va a tener un rango también de 1,5. Eso ocurre cuando hay empates, cuando hay números repetidos. Si el número estuviera repetido 3 veces, pues habría que promediar los rangos, los 3 de cada uno. Si estuviera repetido 4 veces, habría que promediar el rango de cada uno también. Es muy probable que en el desafío, en sus datos, se encuentren con valores repetidos. Es muy común. Listo, entonces tenemos el primero y el segundo, ya están promediados. Ahora sigue el siguiente, sale de tercero un 2 y el cuarto un 2. Aquí nuevamente cualquiera podría ser el tercero y cualquiera podría ser el cuarto. Entonces, ¿qué hago? Pues el promedio entre el 3 y el 4 me da 3,5 y le asigno estos rangos al 2 a este 2 y a este 2. Después sigue el 3, que sería el quinto dato. Ya utilicé el 1, el 2, el 3 y el 4, pues sigue el quinto. Después el sexto, que es este 4, y luego el séptimo, que es el dato más grande, que es el 6. ¿Qué hago con esos rangos? Esos rangos existen para poder compararlos entre sí, comparar su ocurrencia. Entonces vamos a comparar los rangos de X con los rangos de Y. Si las dos variables de verdad están asociadas entre sí, pues los rangos van a coincidir, ¿no? Igual, si yo tengo que el número de empanadas va aumentando, pues también tengo que el aumento de peso también debería ir aumentando, ¿cierto? Entonces, si los rangos coinciden, es porque la asociación es positiva. Si los rangos hacen todo lo contrario, es decir, los rangos de las empanadas suben y los rangos del peso bajan, significa que hay una asociación también, pero negativa. O sea, como una aversión, como que se caen mal. Y si no pasa nada, siguen distintos. Entonces estaremos hablando de una correlación nula. Entonces, para comparar, hacemos la resta. Esta de que está acá es de diferencia. O sea, la resta entre los rangos de X y los rangos de Y. Entonces, 5 menos 6 menos 1, por ejemplo. ¿Qué pasa si resto al revés? Si resto Y menos X, da lo mismo, porque después voy a elevar al cuadrado ese número. Entonces el signo se va a anular. Entonces digamos, para la siguiente fila tenemos un rango de 1,5 y le voy a restar este 1 que está acá. Entonces 1,5, que es el rango de este, menos 1 me da 0,5. El rango de este 4, que es 6, lo resto con el rango de este 5, que es 5, me da 1. 3,5 menos 3, 0,5 y así con todos los rangos. Al final, si el rango coincide, pues me da 0, por ejemplo. Después, para verificar que me haya quedado bien, yo puedo sumar estos números. Me debe dar 0. Esa suma de resta me debe dar 0 siempre. Después, a estos números los elevo al cuadrado y estos cuadrados, ahí sí los sumo. Esta suma es lo que va en la fórmula del coeficiente de Spearman, este valor que está acá. Entonces, lo que sea que yo haya encontrado acá, lo reemplazo por este número, esta expresión de acá, me da 3, y hago 6 por 3, 6 por 3 y lo divido entre 7 al cuadrado menos 1, 7 es el total de datos, este 7 es el 7, el 49 menos 1, que multiplica a 7. Entonces tengo 18 sobre 336, el resultado de esto se lo resto a 1, y este de acá es el coeficiente de correlación. Vemos que en ambos casos, tanto en Pearson como en Spearman, el valor es alto, es cercano a 1. Yo tengo acá la comparación. No la tengo. El coeficiente de correlación, ya sea de Pearson o Spearman, se interpreta teniendo en cuenta que el valor mínimo es menos 1 y el valor máximo es 1. Entre más cerca esté del 1, estamos hablando de correlación positiva fuerte. Entre más cerca esté del menos 1, estamos hablando de una correlación negativa, pero también fuerte.
siempre va a ser fuerte desde que se aleje del cero. Cuando se acerca al cero, hablamos de una correlación débil.